Dustin Hogan fue la persona más malvada que conocí en toda mi vida. La seguridad en este juicio superó mis fantasías más descabelladas. Los agentes y los fiscales federales veían a Dustin Johnson como el acusado más peligroso, literalmente de sus vidas, porque lo que estaba en juego era lo más importante que podría haber, la vida o la muerte. Su cráneo estaba en tantos pedazos que no lo recuperaron entero. Habían golpeado tanto su cabeza que no pudieron hallar los pedazos. No entiendo por qué hicieron eso. Eso era ira. Tenía 1.000.000 de preguntas. Quería saber qué le había hecho, si había sido ella, o si había contratado a alguien para hacerlo. Cómo lo hizo y cuáles fueron sus últimas palabras. Ella ya no era la persona. Hermosa. Yo vi la maldad. Por primera vez, ¿cómo pude haber amado a una persona capaz de hacer eso? Y le dije que se fuera de mi casa. No quería verla nunca más. Y ella dijo, espera 1 minuto, si él se entera de que te dije algo de esto, matará a tus hijos. Y después te matará a ti. Es la foto de las 5 víctimas asesinadas. Esto es, creo, mi padre con mi tía abuela Millie en su boda. No sé cómo alguien puede hacer eso. Lo que me molesta es que mis hijos no lo conocieron. Que los hubiera amado tanto. Mi infancia antes del divorcio de mis padres era lo que considero una infancia normal. Yo era la niña de papá. Él era mi héroe. Iba a todas partes con él. Cuando mis padres se divorciaron fue devastador. Quería estar con los dos. Pero compartieron nuestra crianza, también, que eso lo hizo más fácil y aceptable para mí. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, porque mi padre tenía una aventura con Angela Johnson. Cuando mis padres se divorciaron, todo cambió, y ella se volvió malvada. Era mi madrastra. Malvada se podría decir. Por lo general no era malvada conmigo cuando mi padre estaba cerca. Pero si él tenía que trabajar durante el día, yo tenía que quedarme con ella. Cuando me lavaba el cabello, hacía que me sangrara la piel con sus uñas largas. Me vestía con el disfraz tipo malvada. Y vestía, su hija con el hermoso vestido rosa de princesa y cosas así. Yo me negaba a dejar que cepillara mi cabello porque no me gustaba quedarme sentada tanto tiempo. Mi cabello quedaba siempre enredado, y Angie me decía que mi cabello era así porque mi madre no me amaba. Solo una persona diabólica le dice cosas así a los niños. Como adulta creo que hacía esas cosas porque quizás nunca experimentó el amor verdadero, porque cuando la miro siento que está vacía, como si su alma hubiera dejado su cuerpo. Angie Johnson era mi mejor amiga. Yo tenía casi 30 años. Y jamás había tenido una mejor amiga como ella antes. Era hermosa, muy animada y muy extrovertida. Nos divertíamos mucho juntas, hacíamos tonterías y yo estaba más unida a ella que a mis propias hermanas. Angie se involucró primero con Terry de Guise. Vi de cerca su relación, era inestable. Terry estaba obsesionado con ella y no quería que mirara siquiera a otro hombre. Mucho menos a Dustin. Porque Terry estaba involucrado con Dustin por las drogas. Creo que Terry era uno de sus traficantes de drogas. No sabía que Dustin estaba involucrado con las drogas. No tenía idea de que la operación era tan grande. Pensé que era un
drogadicto sin importancia, pero cuando quiso saber mi opinión, le dije que Dustin me hacía sentir incómoda y tensa, y que tenía los ojos negros como un tiburón. Se decepcionó, porque dijo que estaba enamorada de él. Dijo que era el hombre con quien iba a pasar su vida, y yo pensé que ese era un gran error. Para Terry no se habían separado, pero cuando se involucró con Dustin, ella quedó embarazada y dijo que él la mataría si se enteraba de que estaba embarazada, en especial del bebé de Dustin. Así que le pregunté cómo iba a hacer para que se fuera, y ella dijo que con 20 y un viaje a México, eso necesitaba. Dije, oh, está bien. Y yo pensé que Terry iba a ir a México. Fui tan ingenua. Dustin Hoffman, cuando lo veo aquí parece un sabelotodo, porque se ve como un cerebrito, pero sé mucho más sobre él, que cuando se tomó la fotografía, veo a alguien que parece un sabelotodo, pero que es malvado, y que mató brutalmente a 5 personas. Dustin Hoffman era muy inteligente. Sabía que podía ganar más si producía la metanfetamina, en lugar de solo venderla, así que fue a una universidad comunitaria. Tomó muchas clases de química y decidió que haría suficiente. Entonces empezó a producir metanfetamina para que la vendieran. Varias personas que reclutaron para que pudieran distribuirla. Estas personas habían literalmente desaparecido de la faz de la tierra. No recuerdo otro caso en mis 47 años como abogado o juez de Iowa en el que haya pasado eso. Cualquier persona razonable hubiera pensado que los habían secuestrado y asesinado, pero no tenían idea de dónde los habían enterrado. Tuve el presentimiento de que Dustin Hoffman era un hombre peligroso, porque pensé que eso era probable. La explicación más lógica para las 5 personas que habían desaparecido de la faz de la tierra era que Dustin Hoffman tenía algo que ver con eso. Se creía que él era responsable por los asesinatos. Yo dije que si pensaban que Dustin Hoffman fue el asesino, tenían que acusarlo y probarlo, y convencer a un jurado más allá de toda duda razonable, y lo sentenciaría en consecuencia. La mayoría de los 4 acusados que he sentenciado no eran malvados, solo hicieron algo estúpido. Dustin Hoffman para mí era pura maldad. Dustin Hoffman fue la persona más malvada que conocí en toda mi vida. Este es Dustin Hoffman. Sus ojos eran muy oscuros, como si no tuviera un alma. Mi padre conocía a Dustin Hoffman, pero yo no tenía idea de que mi padre estaba involucrado con drogas. Él fue muy bueno en protegerme y no dejar que viera eso. Lo veía como cualquier niña ve a su padre. Era un fin de semana normal. Fuimos a cenar a la casa de mi abuela. Cuando terminamos de cenar, me dijeron que iba a ir a alguna parte y que podía esperarlo despierta, porque volvería a medianoche. La verdad no recuerdo si me dijo que iba a hablar con Angie. Sé que mi abuela lo sabía, pero tal vez me dijo que debía encargarse de algo. No dormí en toda la noche. Me quedé en el sofá y vi cómo el reloj dio la medianoche. Recuerdo que miraba por la ventana buscándolo, si tan solo. El sonido del reloj en la habitación es terrible para mí. No me gusta el sonido del tic-tac, porque fue lo que oí esa noche. La abuela me dijo que fuera a dormir, pero no pude. La TV estaba apagada. Solo había una lámpara encendida. Seguía despierta. Cuando el abuelo se levantó para el desayuno, me dijo que ya volvería, que no me preocupara, y me llevó a desayunar con él. Pero no estaba
Cuando volvimos, fui con mi abuela a la casa de mi padre, a buscar alguna pista que nos llevara hacia él. Se veía igual que cuando salimos. Por la noche hacia la casa de mi abuela, fue muy abrumador. Me pidieron que pensara si había alguien que me asustaba en ese entonces o si había algo que pudiera indicar dónde podría estar. Angie era, tal vez, una de las personas más aterradoras en mi vida en ese momento. Y creo que en ese punto, yo ya sabía que papá había salido esa noche para ir con Angie. Le pregunté, hey, mi madre si me dejaría llamar a Angie para ver si sabía algo. Así que llamé a Angela Johnson y ella dijo que mi padre no había aparecido. Se suponía que iría, pero se habría distraído con amigos y habría decidido otra cosa. No le creí de inmediato. Mi intuición me dijo que de alguna manera ella estaba involucrada. Estas fotografías son las que vi en los medios, el periódico y la TV. Son de Lori Duncan y sus hijas Candace y Amber. Greg Nicholson y Terry de Giusse me traen demasiados recuerdos de los años en que estuvieron desaparecidos. Y es muy duro. La policía me estuvo interrogando durante varios años. Porque había personas desaparecidas y trataban de descubrir dónde estaban. Pensaban que yo lo sabía, porque toda la policía sabía que Angie y yo habíamos sido amigas, muy unidas. Y ella era la novia de Dustin. Vinieron 2 agentes de aspecto muy formal a mi trabajo. Llevaban trajes y gafas oscuras a un asilo de ancianos y quisieron interrogarme en el vestíbulo. Quedé atónita. Dije que no podía decirles nada. Mentí descaradamente. Les mentí a todos. Mi esposo no lo sabía. Nadie lo sabía. Angie me llamó y preguntó si podía venir. Yo sabía que había estado rara durante semanas. Estaba nerviosa y dijo que había estado teniendo pesadillas. Entonces le dije que viniera. Beberíamos vino y conversaríamos. Pensé que tal vez había discutido con Dustin. Entonces, busqué el vino y ella dijo que tenía que contarme algo que tal vez cambiaría la opinión que tenía de ella. Dijo que tenía que sacarlo, que no podía guardárselo más tiempo, y yo más imaginé lo que estaba por salir de su boca. Me acosaron. Había una persona que siempre me decía cosas en el autobús escolar. Decía, ese es el padre desaparecido de Ashley, muerto en la zanja, y todos reían. Lo que más temía era que estaba haciendo frío en la noche, y él estaba perdido en alguna parte, o había tenido un accidente, y nadie podía ver dónde estaba. Tenía pesadillas y despertaba llorando. Preocupada por él, recuerdo que los primeros meses miraba a las personas que pasaban en los autos, o a pie o como fuera, y esperaba verlo. Cada vez que sonaba el teléfono, rezaba porque fuera él. Le gustaba que le cepillaran el cabello, le gustaba que alguien más lo hiciera por ella. Guay. Me senté en el sofá y ella en el suelo, entre mis piernas mientras cepillaba su cabello, y ella dijo, ya sabes, hemos estado buscando a Greg. La noche que usamos tu auto, y lo habían usado varias veces antes de eso, porque habían estado buscando a Greg. Dijo que Greg y Terry estaban involucrados con la policía y que Dustin creyó que sería enviado a prisión y que él no quería ir a prisión. Así que ella necesitaba hablar con él. Dijo que lo encontraron, pero que no estaba solo.
dijo que llamó a la puerta y Lori, su novia, abrió la puerta. Entonces Angie dijo que debía ir a una fiesta, pero que tenía la dirección equivocada porque cuando fue a la casa no había ninguna fiesta y le pidió ver su guía telefónica y Lori le dijo que sí y la hizo entrar. Cuando Angie entró, Dustin la siguió. Tenía un arma y buscaba a Greg. Lori preguntó, ¿por qué estaban en su casa? ¿Y quiénes eran? Y Angie le dijo que se había involucrado con el hombre equivocado cuando dijo que tenía 2 niñas pequeñas. Angie las llevó arriba y las hizo preparar sus mochilas, como si estuvieran por ir a un lugar divertido. Dijo que subieron a todos al auto. En ese momento dejé de cepillar su cabello. Estaba sentada y pensé que había pasado algo en verdad muy malo, porque sabía que ellas estaban desaparecidas. Y entonces dijo la cosa más horrible que escuché en mi vida. Dijo que Dustin había llevado a Greg y a Lori. Alguna parte junto a un árbol, mientras ella esperaba en mi auto con las 2 niñas, dijo que Dustin les disparó a Lori y a Greg. Why? No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que estaba con las niñas. En el auto, ¿por qué no les dijo que huyeran? Solo decirles, corran. Y dijo que ya habían ido demasiado lejos para eso. No podían solo dejarlas ir, así que Dustin fue a buscar a las niñas y les disparó también. Ella ya no era la persona hermosa. Vi la maldad. Por primera vez, para mí ella era tan culpable como él. Era como si ella misma hubiera apretado el gatillo. Era tan malvada como él. Y entonces le dije, Terry no está en México, ¿verdad? Y ella dijo, no, claro que no. Fue lo peor que había escuchado en mi vida. En ese momento, lo primero que sentí fue un shock y pensé cómo pude ser su amiga, cómo pude haber amado a una persona capaz de hacer eso, y le dije que se largara de mi casa, que no quería verla nunca más. Y ella dijo, espera un minuto. Dustin no puede saber que te lo dije. Si se entera de que te dije algo de esto, matará a tus hijas y te matará a ti luego. Supe que no podía decírselo a nadie, porque sabía que él ya había matado a 2 niñas. ¿Por qué no mataría a las mías? No significaría nada para él. Solo seríamos otros testigos eliminados. Yo no era nada para él. Mis hijas no eran nada para él. Estuve muy nerviosa. Durante esos años, cuando mi esposo no estaba en la casa y estaba sola con las niñas, pensaba que podía pasar cualquier cosa. Fue una época muy dura. Siempre miraba hacia atrás. No confiaba en la gente y empecé a tener muchos problemas para dormir. Tenía pesadillas y pensé por qué me afecta tanto. Después de todo este tiempo, me refiero a mi estado mental. Y una noche tuve un sueño muy vívido de mi padre. Él estaba sujetando las manos de Candace y Amber. Pude verlas muy claramente y como en cámara lenta, se giró con ellas y se alejaban de mí. Recuerdo que desperté y fue como si se apagara una luz y pensé, tengo que hablar, tengo que decir algo. Debo contárselo a alguien. Sus familias no están buscando a personas desaparecidas, buscan a sus parientes muertos. Ese sueño fue el punto decisivo para mí, y supe que yo tenía que decir algo.
Ese día sentí muchas emociones. Sentí un gran alivio, pero al mismo tiempo era desgarrador porque no había un final feliz. Pero me quité un gran peso de encima cuando por fin pude decir eso que ella me había dicho. Ese día fue diferente de las otras veces que me habían interrogado. Estaba muy nerviosa y asustada porque aún había una amenaza sobre mi cabeza. Cuando me senté, recuerdo que el oficial deslizó una caja de pañuelos hacia mí y dijo que ese sería el día en que me liberaría. Ese día conté toda su confesión y fue un alivio, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que iba a venir. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Creo que una de las razones por las que Christie guardó esa información fue porque les tenía miedo, tanto a Angela como a Dustin. Obviamente sabía, por Angela, que habían cometido los 5 asesinatos, así que sería lógico para ella suponer que si los delataba, podrían asesinarla también. No creo que Christie estuviera paranoica, creo que pensaba, con toda razón, que Dustin y Angela eran tan peligrosos como para matarla, porque ya habían matado a otros testigos. Creo que tal vez eso explicaba por qué no había hablado antes. Cuando arrestaron a Angela Johnson, ocurrió algo muy interesante. La pusieron en la única cárcel de Iowa que permitía que hombres y mujeres estuvieran en el mismo bloque, pero no en la misma celda, y la pusieron en una celda junto a un informante del gobierno. El informante ideó una estratagema. Dijo que tenía un amigo que cumplía cadena perpetua, pero quería morir, y sería responsable de esos asesinatos si Angela Johnson dibujaba un mapa de dónde se encontraban los cuerpos. El informante le daría la información a su amigo, y él insistió e insistió. Hasta que ella dibujó el mapa, se encontraron 4 cadáveres a las afueras de Mason City. Poco después se descubrió 5 cadáver, en otra localidad rural. Lori Duncan y sus 2 hijas, así como Greg Nicholson. Dustin Honken había matado a los 4 junto con otro hombre, Terry Duggs. Tomó varios días desenterrar los huesos. Los agentes del gobierno del FBI, entrenados para desenterrar sepulturas, tomaron cuidadosamente cada uno de los huesos y los reconstruyeron, incluidos los cráneos, los 4 individuos de ese sitio, porque les habían disparado en la cabeza, y se veía el orificio y los pedazos destrozados. En cuanto al señor Diggs, hubo testimonio de que Dustin Honken golpeó severamente al señor Diggs con un bate de béisbol y se podían ver todas las partes rotas del cráneo. Luego de que lo desenterraran, las 2 niñas tenían 6 y 10 años. Cuando fueron secuestradas, acababan de llegar de nadar en la piscina de un vecino, así que todavía usaban los mismos trajes de baño. 7 años después, cuando descubrieron los cuerpos, estaba en clase cuando la señora B salió de la oficina y me dijo que tenía una llamada. Era mi madre Greg. Me dijo que habían encontrado a mi padre, y fue como un alivio. De cierta forma por un segundo, y luego mi mundo enmudeció. 1.000.000 de preguntas pasaron por mi cabeza. Quería saber qué le había hecho, si había sido ella o si había contratado a alguien para hacerlo, cómo lo hizo y cuáles fueron sus últimas palabras. Tenía muchos disparos por todo el cuerpo. Su cráneo estaba en tantos pedazos que no lo recuperaron entero. Golpearon tanto su cabeza
que no pudieron encontrar todos los pedazos, no entiendo por qué. Hicieron eso era ira. Creo que eso me cerró por completo. Me volví muy fría porque estaba destrozada. No quería sentir la realidad. Al gobierno le preocupaba mucho que Dustin Honken intentara idear un plan para poder escapar. Tenía muchos contactos en el exterior. Era miembro de la hermandad aria. Le preocupaba que reclutara a miembros de la hermandad que estuvieran en el exterior para ayudar en el plan de escape y que Dustin Hogan tomara cualquier medida necesaria, incluido matar a quien hiciera falta, para llevar a cabo la fuga si Dustin Honke lograba escapar. Se temía que tomara represalias contra los testigos que habían declarado en su contra. Lo que me resulta más escalofriante es que su amigo de toda la vida se volviera contra él. Y cuando Honken se enteró de eso, ideó un plan para fugarse de la prisión. Ir a la casa de su exmejor amigo, secuestrar a su pequeña hija, decapitarla, congelar la cabeza. Y en la víspera de Navidad, meterse en la casa de su exmejor amigo, poner la cabeza en la punta del árbol de Navidad y cuando su exmejor amigo bajara la escalera a asesinarlo. No puedes inventar algo como eso. Durante las 1 semanas del juicio, me oculté en la oficina de mi casa y ni yo, ni mi esposa ni mi hija, íbamos a ninguna parte sin que nos llevara un agente federal. La seguridad en este juicio superó mis fantasías más descabelladas. Los agentes y los fiscales federales veían a Dustin Johnson como el acusado más peligroso de sus vidas, porque lo que estaba en juego era lo más importante que podría haber, la vida o la muerte. Para mí era importante estar ahí cada día para ser la voz de mi padre, representarlo y mostrar que había gente que lo amaba. Estaba ansiosa por mirarla a la cara la primera vez, pero al llegar a la puerta del tribunal, me detuve inmóvil. Estaba por enfrentar a quien mató a mi padre. Por fin entré. Con mi madre cuando entramos al tribunal. Ella giró y me saludó, con la mano feliz y emocionada de verme y yo no. Supe cómo interpretar eso. Trataba de probar su inocencia o hacer que le creyera y esté de su lado, no lo sé. Jamás habría pasado si Ángela no hubiera estado involucrada. Creo que ella lo provocó, que tal vez obtuvo alguna clase de diversión de la situación o satisfacción. Creo que Dustin Honken era perverso por la sangre fría con la que secuestró a Greg Nicholson, a su nueva novia y a las 2 pequeñas niñas y los ejecutó. En realidad, los asesinó al estilo ejecución, disparándoles detrás de la cabeza, y nunca mostró remordimiento alguno, ni siquiera el día de su ejecución. Cuando pudo decir sus últimas palabras, no demostró ningún remordimiento. Por eso creo que era perverso. Creo que Angela Johnson estaba bajo alguna clase de hechizo de Dustin Hoffman. Sin duda lo que hizo en su participación fue malvado. Si ella es malvada en su esencia, eso no lo sé, pero creo que tal vez no. En la última ronda de apelaciones, ordené un nuevo juicio solo para la pena y sentencié a Ángela a cadena perpetua. No entiendo el razonamiento en todo eso, porque tomaron la vida de 2 niñas pequeñas y no solo a manos de Dustin. Angie fue el medio para llegar a ellas. ¿Cómo puede ser que el juez no se diera cuenta de eso? Que ella era tan perversa como lo era Dustin. Esto era un ser humano. Era una persona. Es muy difícil ver esto. Es difícil imaginar, estoy segura para la mayor parte de las personas,
porque todavía es difícil para mí hablar de esto, pero todavía es difícil. Para mí, vivir con esto, solo quiero que la gente sepa que estos 7 años no fueron fáciles para mí, nada fáciles. Y lo siento, no. No pude cambiar el resultado. Ojalá hubiera podido darles un cierre antes. Pero es algo que no puedo cambiar. Pero me gustaría que la familia de Terry sepa que lo siento. Me quitó la vida de mi padre. Apenas anunciaron su muerte, pregunté qué harían con su cuerpo. Preguntaron por qué. Les dije que qué tal si su madre quería enterrarlo en alguna parte. Dijeron que ella tendría que pagarle al Estado o al país por su cuerpo. Eso me molestó porque no me pareció justo. Al llegar a casa, le pregunté a una señora que está en su grupo de la iglesia si necesitaba ayuda que yo podría aportar para llevarlo a casa, porque quería que mi padre estuviera en casa. Y ella no pidió que pasara todo eso. Me enseñaron que siempre hay que perdonar. Perdoné a Dustin. Lo perdoné, pero no perdoné a Angela. Enterarme de que habían cambiado la condena de muerte de Angie a cadena perpetua fue una patada en el estómago. Otra vez se había salido con la suya. Mi padre sigue siendo mi héroe. Siempre lo será. Ahora entiendo que hizo algunas malas elecciones. Lo entiendo, pero todos cometemos errores y merecemos segundas oportunidades. Él nunca tuvo la suya. Puedo sentir a mi padre conmigo. A veces parece que él no está ahí, pero ha habido momentos en los que realmente necesito consuelo y entonces pasa algo. Suena una canción en la radio. A mi padre lo encantaban las canciones tontas como Michael Bolton o Tanya Tucker. Cosas así, y son canciones que ya no pasan en la radio. Así que cuando suenan, es por una razón. Es un consuelo. Un recordatorio de que sigue vivo y conmigo, pero no puedo verlo. Doblado al español en Visa y Visa,